se integrarán los que se integran. Hola, buenas tardes a todos, a todos, a todos. Hoy tenemos como invitado al maestro Omar González Jiménez. Él es trabajador social, en licenciatura y en maestría, las más carreras, además es académico en la casi Facultad de Trabajo Social, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, a punto de ser Facultad de Trabajo Social, y maneja muy bien el tema que va a dar hoy. ¿Qué es el de problemas técnicos? Vulneración de los derechos de la niñez y la trata de personas en crimen organizado es el tema. Él ganó un ensayo precisamente con esta temática, en esta, donde estás ahorita, de la trata de personas. ¿Cómo se llama? En la cátedra extraordinaria de trata de personas. Exacto, en la cátedra extraordinaria de trata de personas. Ahí ganó en el 2019, si no me equivoco, ¿se fue por ahí? En el 18 fue ensayo y luego en el 21 la tesis. 18 ensayo y 21 la tesis. Ha ganado 2 veces por este trabajo. Entonces, pues le agradecemos mucho que esté ahí. Estamos esperando que cargue la imagen y empezamos. Ahí va ya. Se va ganando. Bueno, el luz va para que se mejor. Sí. Apagar la luz para que se vea mejor la proyección. No tengan miedo, aquí estamos todos. ¿Listo? Adelante, adelante. Bueno, primero buenas tardes a todas, a todos. Qué bueno que están acá en un viernes, donde ya todo el mundo ya tiene que descansar, ¿verdad? Algo que hacemos y que me gusta hacer cuando damos capacitación a las organizaciones de la sociedad civil, siempre iniciamos con una reunión comunitaria y siempre es me llamo, me siento y una tercera pregunta, ¿no? Ahora no nos da la vida porque somos bastantes y nos llevaríamos toda la clase, pero el ejercicio que podemos hacer es que ahorita me presento yo y conforme vayan participando en una pregunta, iniciemos con me llamo Omar, me siento confundido, me siento expectante, me siento, ¿vale? Y ya la tercera hace una pregunta, comentario. ¿Sí podemos hacer ese ejercicio? Sí. Vale. Entonces ahorita me llamo Omar, me siento apresurado, venía yo con tiempo, estaba tranquilo en el metrobús, yo vivo allá por la zona oriente, por el centro oriente. Venía tranquilo, pero tocó bloqueo, nos bajaron, y cuando ven así corriendo porque apenas si llegué, ¿no? Entonces me vengo ahorita así matando. Y lo tercero, bueno, ya tenemos varias veces que el profe me ha invitado, el profe fue mi profesor en la licenciatura de Trabajo Social, y allá fue donde nos conocimos. Luego ya yo empecé a hacer el trabajo de investigación, de docencia, y el profe me contactó, y varias veces he venido ya acá a la facultad a compartir un poco de lo que hacemos, ¿vale? ¿Me ayudas con la que sigue? El objetivo entonces el día de hoy es reflexionar sobre la niñez en México, cómo se vincula con violencias estructurales y profundizar sobre todo en el reclutamiento de niñas, niños en el crimen organizado como un fin de la trata de personas. Es decir, vamos a ver 3 temas principales, ¿no? 1, niñez; 2, trata de personas; y 3, reclutamiento. Y ya por último hacemos unas reflexiones finales, una ronda donde podemos compartir qué nos llevamos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Va. Entonces seguimos ese contenido. Un poco la estructura de esto es dar predictibilidad, que ustedes sepan
ya ven el segundo tema, ya se va a meter al tercero y ya nos vamos, ¿no? Y ya no están con la expectativa de, ¿y ahora cuántos temas le faltan a este? Y ahora va a acabar y nos va a dejar salir temprano. Ya ustedes, su cerebro ya saben que vamos a ver esto y cuando acabemos, los podemos retirar, ¿vale? Y lo primero, a manera de examen, no me gustan esas evaluaciones así tan académicas, pero me gustaría saber para ustedes, empezando con el tema de niñez, ¿qué es ser niño? ¿Qué es ser niña para ustedes? Si les preguntaran en un examen, ¿qué es ser niño o niña para ti? ¿Qué pondrían? ¿Dijiste un ser humano? Primera etapa, ¿no? ¿Qué más? Hay otras. Mi nombre es Ángel. Me siento un poco acalorado, la verdad. Contento porque ya es viernes, entré a todas mis clases, poder ir a tomar un poco de La luz ocio. al final del camino. Sí. Quizá mi definición puede ser quizá un poco operativa e institucional. Dirían algunos desperdigados de la conceptualización de Bobbio Facho, pero creo que pues sí va muy apegada a la ley, ¿no? Que es como una persona que tiene como cierta edad, hasta donde yo entiendo como son 17, ya cuando tienes 18 y un día ya eres un adulto. Ajá. Y eso te da como una condición particular, ¿no? Como muy relacionado a la clase, como ciertos derechos, o esta idea del interés superior de la niñez. ¿No? Que hay que cuidar desde las instituciones, diseñar políticas públicas para eso, y que sí comprende como una etapa formativa donde se deben de tener cuidados en específico, asegurar una educación, pues digo, kinder, primaria, secundaria. Creo que tiene que ver como con eso, ¿no? Como el primer como desarrollo. Quizá yo podría decir que un poco dejé de ser niño, sí, con los Reyes Magos, pero un poco cuando me empezaron a gustar las niñas, empecé a sentir así cosas en la pancita, yo me sentía raro, ¿sabes? Ya eras un hombre. Pues no sé, pero yo decía como que esto no sé por qué siento esto, ¿sabes? O sea, porque llega un momento de que tú juegas y como que no ves a las niñas así, ¿no? No sé, yo me sentía así. Como que ya no me sentía niño, pero ya no tanto. Ok, ¿recuerdan Ángel? Ok, gracias Ángel. Acá. Hola, me llamo Artur, me siento interesado por el tema y pues considero que el ser niña, infancia, creo que depende mucho del sistema social en el que te encuentras, porque varía mucho de cada sociedad, porque son como, o sea, si bien sí hay un desarrollo como biológico que no podemos negar, pero también existe pues ritos de paso, ¿no? Donde dejas de ser una infancia a pasar de ser algo como la adolescencia, como ser adulto, porque sí, por ejemplo, la adolescencia surgió como concepto hasta muy tarde, la infancia, adultez, ¿no? Pero surge adolescencia, pero ciertas sociedades no tienen ese binarismo entre infancia y... Ok, muy bien. ¿Quién más podría decir qué es ser niño o niña para ustedes? Si les preguntaran acá. Hola, soy Manuel. Siento un poco ligado, ¿no? Porque me parece interesante que abordemos la niñez desde un punto biológico, desde un punto institucional, como lo decía, pero creo que también nos podemos ir a un momento en el que la niñez puede significar una etapa de descubrir el mundo, de imaginar, de tener esta libertad, de no tener como cargas, ¿no? O sea, como la parte quizá escolar o la parte como del sistema, de tener que, como este tipo de cosas, ¿no? En realidad es como tú descubriendo el mundo. Ok, ¿quién más? Una participación, una última. Con esto les podría evaluar así todo lo que saben de niños, adolescentes. ¿Cuántos se pondrían? Si ven esto, dirían. Una persona que depende de otra para... Dependencia, ok. Y empezamos a ver, me imagino que acá, como me ha pasado en otros años,
pues hay varias carreras, ¿verdad? Sí. Hay desde de relaciones internacionales, los de sociología, y entonces hay los que se saben la parte del derecho y dicen, no, a ver, la niñez es un sujeto de derechos, una persona como tal, y entonces según la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿vale? Y hay quien dice, no, a ver, vamos a ver la parte más filosófica, la parte más de cómo se está entendiendo a niñas, niños, dependiendo del sistema social. Nosotros lo que hacemos es analizar a la niñez como campo de estudio, no como la persona, ¿no? No como el niño o niña, sino la niñez como categoría académica, por así decirlo, ¿no? Y lo que decimos es hay que entrarle desde la parte bio, psico, socio, cultural. Sí lo biológico, sí lo psicológico, sí lo cultural y sí lo social. Porque todo está englobado. Si nosotros vemos solamente al niño como etapa de desarrollo, pues estamos dejando ver que estamos invisibilizando que está en un sistema social, que hay un marco jurídico, ¿no? Pero si nosotros nos vamos solamente a lo social, pues sí dejamos de ver que está en una etapa de desarrollo, que hay una parte biológica. Entonces es analizar la niñez desde la integralidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y acá ya empezamos a ver ciertas cosas, ¿no? La etapa de descubrimiento, la etapa de dependencia, solamente es un rango etario, ¿no? Se define por un rango etario. ¿Hasta ahí? ¿Hay algo más que quieran agregar en este momento? ¿No? La que sigue, vamos a ver un videíto. Que lo que quiero que vean es qué tanto ha cambiado la concepción que tenemos de niñas, niños y adolescentes a lo largo de la historia, ¿vale? ¿Qué tanto seguimos reproduciendo o qué tanto hemos cambiado nuestra forma de mirar a niñas, niños y adolescentes? La historia de la infancia. La noción de infancia tiene un carácter histórico y cultural, y es por ello que ha tenido diferentes apreciaciones en la historia. Su concepción depende del contexto cultural de la época. Hasta el siglo IV se concebía al niño como dependiente e indefenso. Durante el siglo XV, la concepción de infancia era que los niños son malos de nacimiento, que deben estar al cuidado de alguien, y se define al niño como propiedad. Para el siglo XVI, la concepción del niño es que es un ser humano pero inacabado, el niño como adulto pequeño. En los siglos XVI y XVII se le reconoce al infante como un ángel, el niño como bondad innata. En el siglo XVIII se le da la categoría de infante, pero con la condición de que aún le falta para ser alguien. Es el infante con por ser primitivo. La reinvención moderna de la infancia. La familia como primer agente socializador y la escuela como segundo agente. A partir del siglo XX hasta la fecha, se reconoce una nueva categoría, el niño como sujeto social de derecho. Hasta acá, ¿qué cosas salieron en esta lluvia de ideas? ¿Qué cosas salieron que vemos ahora que serán desde el siglo XV, desde el siglo XVI, ¿no? Ver al niño como dependiente de una figura adulta, ver al niño a la niña como un adulto pequeño. Y si ustedes se van, hace poquito fui al Museo del Juguete, y si van y ven cómo las muñecas, los muñecos, eran adultos pequeñitos, ¿no? O sea, los vestían hasta con la vestimenta del adulto en esa época. Y entonces tú veías al niño, a la niña, pero con la vestimenta de una persona adulta. Entonces esta idea se va reproduciendo, sí dependiendo del contexto, sí dependiendo de la época, ¿no? Y digamos que ahorita lo más
políticamente correcto es mencionar a la niño como sujeto social de derecho, ¿no? Es como la visión de la época. Y entonces, si ustedes se atreven a desafiar esa idea, casi que son retrógradas, ¿por qué no ves a las niños como sujeto de derecho? Ahora, a mí me va a tocar hacerles una invitación, ¿no? A desmontarnos un poquito de ahí, pero sí hay que tener ese referente, ¿no? No como tal es, pues me vale Wilson desde las leyes y no me importa. Sí, hay que conocerlas, hay que saber de qué se tratan, ¿no? A mí me decía un profe de epistemología, el ateo es la persona que más conoce de la Biblia y por lo tanto lo puede cuestionar, lo puede desafiar. Entonces acá también yo quiero cuestionar la ley de niñas, niños y adolescentes, por lo tanto déjame conocerla, ¿no? Y si nos vamos a estos primeros referentes, tiene que ver en la parte internacional con la Declaración de Moscú, incluso antes la Declaración de los Derechos del Niño, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco de qué se trataba esta Declaración de Moscú. ¿Alguien la conocía? ¿Alguien había escuchado hablar de ella? Nadie. Pero sí de la Declaración o la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? O la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. De esas sí habían escuchado, ¿no? Entonces, digamos, internacionalmente, la primera es esta Declaración de Moscú. Luego la Declaración de Ginebra y una muy general, la Declaración de los Derechos del Niño. Y esto ya se va como concentrando en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, ¿no? Ahora nosotros ya en este lenguaje incluyente hemos apostado más a la Convención de los Derechos de la Niñez, ¿no? Pero pues el instrumento está así, en su época. Digamos que es el instrumento internacional, ¿no? Si ustedes quieren recuperar la definición internacional, se van a este. Si ustedes se quieren ir a lo nacional, entonces se van a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tiene su antecedente en el 2000 y todo. México, como ustedes saben, pues firma todo, ¿verdad? Ellos firman todos los tratados internacionales y luego preguntan, chingados, ¿a qué nos comprometimos? Vean cuándo fue la fecha en que se hizo la convención. México lo ratifica en el 90. ¿Cuándo es la primera ley? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿No? Y esta es el 2014. ¿Cuánto tiempo pasó entre esta y esta? Pero luego escuchamos en el discurso, la niñez es una prioridad para nuestro país porque es el futuro ¿no? Sí es una prioridad cuando dejas pasar tal cantidad de años entre un instrumento y otro. Como bien decía Ángel, pues desde esta parte normativa, jurídica, institucional, algo que está entre los dos documentos tiene que ver con el interés superior de la niñez, ¿no? ¿A qué le suena eso del interés superior de la niñez? ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Con qué se viste? Pues yo lo entiendo un poco como el ideal, ¿no? Ajá. Así deberíamos como de concebir, tratar, corresponder, todo lo que tenga que ver con la niñez. Sus derechos, oportunidades, educación, salud, etc. ¿no? Que ya se cumpla, pues es otro tema, creo que es ahí donde está la chamba, ¿no? Okay. ¿Quién más? Si les dicen interés superior de la niñez, ¿qué se imaginan? ¿Allá atrás? Creo que primero viene de un reconocimiento, ¿sabe? Que otorgan el derecho, ¿sabe? El derecho a un niño, pero creo que un niño es difícilmente que luche por un derecho, entonces lo tiene que otorgar. Entonces, al reconocer, creo que se empieza a liberar espacios de debate, entonces creo que es importante el reconocer. El reconocimiento para delegar derechos. Pero fíjate cómo está una idea ya como privilegiante, ¿no? El niño no puede luchar por un derecho, entonces alguien más se lo tiene que reconocer. O sea, ya empezamos a ver otra vez a niñas, niños como algo dependiente, ¿no? Ahorita vamos a ver un instrumento que nos va a ayudar a ver otra visión, ¿vale? Pero sí tiene que ver justo con eso, con, digamos que en las definiciones tiene que ver como una norma de procedimiento, es decir, en todo lo que involucre a una niña, o un niño, o un adolescente, se tiene que privilegiar la medida
que más garantice sus derechos o que menor mal le haga a la vida del niño, ¿no? Como una norma de procedimiento, como un derecho, pero también como un principio jurídico. Es decir, que según esto, como dice Ángel, es nuestra utopía, ¿no? Es decir, el reconocer al niño y que en toda decisión que esté involucrado uno de ellos, se garantice y se privilegie la vida de ese niño o esa niña. Luego, como también decía, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿va? Y entonces a mí me ha tocado estar en decisiones en donde por el interés superior de la niñez se termina violentando más su vida, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado estar en comités de adopción y me ha tocado estar en una fundación, que no voy a decir su nombre para no ventilar, pero en donde los del patronato, que ustedes saben que son los que dan el dinero, ¿no? Para que las fundaciones sigan operando, dicen, ¿saben qué? Tenemos a una familia de Italia que quiere adoptar. Y tenemos a un niño que su familia es pobre, ejerce violencia. O sea, hay que decirle a nuestras trabajadoras que ya no busquen a su familia, que ya no promuevan que conviva con su familia. Porque si él se queda sin familia, entonces lo podemos dar en adopción a esos italianos. Y va a tener una vida mejor, porque va a vivir en Europa, ¿no? Entonces, por el interés superior de la niñez, porque le estamos haciendo un bien, lo vamos a desvincular de su familia de origen. ¿Eso no les parece una grave violencia? ¿No les parece que va en contra de esto? Pero es que si su familia lo violentaba. Pero tiene más familia, tiene abuelos, tiene tíos. Entonces, pues sí, está bien. ¿Vale? ¿Qué le toca trabajo social? Buscar redes de apoyo, ¿no? Si de plano no hay nadie en el sistema familiar, entonces sí, la medida es la pérdida de guardia y custodia, de patria potestad, y se puede dar en adopción. Pero mientras haya familia, no es candidato a adopción. Pero por ejemplo, si la familia supusiese que no lo quisiera, es como, yo no lo quiero. O sea, porque recuerdo en este caso. Ellos firman la pérdida de patria potestad y es irrevocable. En cuanto ellos firman la pérdida de patria potestad, es irrevocable. Entonces, difícilmente una familia hace eso. Es que recordé el caso de los chicos de Naucalpan, así como que la abuela ya no quería. Okay. ¿Ustedes han escuchado? A lo mejor puede que sí, que en México hay 30,000 niñas, niños en instituciones esperando ser adoptados. ¿Han escuchado esa cifra? No, es la primera vez. Si ustedes se meten al censo de INEGI, les van a decir que hay por lo menos 30,000 niñas, niños en una institución que están en un proceso jurídico, ¿no? Una vez que están separados de sus padres, de sus familias, entonces están ingresados en una casa hogar, en un centro de asistencia social. Pero eso no significa que no haya familia. Más del 90% tienen familia, pero están en un centro de asistencia social. ¿Por qué? Porque se está trabajando con la familia, con la mamá, con el abuelo, con la tía, ¿no? Mientras no haya una pérdida de patria potestad, no es candidato a adopción. ¿Qué es lo que sucede? Que luego entonces se promueven estas adopciones en donde te dicen, es que hay muchos niños en las casas hogares, pobrecitos, ¿no? Y se ve esta desde la caridad, desde el pobrecito, ¿no? Pero luego, cuando hacemos la investigación, solamente 1 de cada 100 es candidato de adopción. O sea, 1 de cada 100 puede ejercer. Y ese 1 tiene problemas psiquiátricos, tiene como consecuencias derivadas del maltrato, puede tener también como abstinencia. Y entonces cuando les preguntas a los papás, ¿usted quiere adoptar? Sí, yo quiero un niño, una niña. ¿Y de qué edad? Recién nacido, para que no se acuerde de todo lo que vivió antes. Y ese uno tiene 13 años. Y ya nadie lo quiere. Porque no quieren a un adolescente, quieren a un bebé, a una bebé y una niña, porque la niña se porta mejor que los hombres, ¿no? Cuando le dicen, usted podría aceptar una discapacidad si se le da a un niño o una niña en adopción.
Sí. ¿Cuál? Que tenga pie plano. Hay niñas, niños en los centros. Me ha tocado a mí ingresar, estar ahí, trabajar con las trabajadoras sociales, psicólogos, que, por ejemplo, tuvieron una quemadura de 3er grado, en donde pues hay el rostro, parte del cuerpo, digamos que hay está desfigurada, ¿no? Por así decirlo, estéticamente. Pero no tiene ella ninguna consecuencia ni cognitiva ni social, ella se relaciona bien, no tiene nada, por así decirlo, solamente la parte estética. Y aún así, las familias no la quieren. Entonces, nuevamente ¿le estamos restituyendo el derecho al niño? ¿O queremos privilegiar a la familia? ¿A quién estamos poniendo en el centro? ¿Estamos buscando familias para nuestros niños? ¿O estamos buscando niños para las familias? ¿Vale? Y ahí se pone en juego esto, lo que dice la ley. Y ya les tocará cuando en algún momento tengan amigos, amigas que estén en estos procesos, van a ver que lo último que se toma en cuenta es la voz de niñas y niños. Otra, en esa misma institución, una psicóloga decía, es que ya le pregunté al niño, y él no quiere irse del centro, él no quiere una familia, él quiere estar aquí con sus hermanos, porque al convivir todo el día ellos se llaman hermanos. Y la psicóloga dijo, pero ¿qué crees? En nombre de su interés superior del niño y porque es lo mejor para él, ya lo convencí y sí quiere que se vaya adoptado. Entonces nuevamente está la visión adulta en donde convence al niño que ya le expresó varias veces que no quería, que no era su voluntad, y nuevamente el adulto en nombre del interés superior entonces lo convenció. Entonces todo el tiempo que estamos cuestionando esta parte, ¿vale? Ese digamos que es como la invitación del día de hoy, a cuestionarnos qué estamos entendiendo por niñas, niños, qué dicen los instrumentos jurídicos y qué estamos haciendo en nombre de lo que se supone que es lo correcto y que a veces termina violentando más la vida de niñas, niños y adolescentes, ¿vale? Estos son algunos de los derechos que marca la ley general, es decir, la nacional, ¿no? Son 20 derechos. Por aquí les mando solamente algunos y digamos en este momento nos ayudan. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Pero hay otros, ¿no? Hasta derecho a la tecnología, información y comunicación. Esto digamos que es nuestra sociedad ideal, ¿no? En donde se le reconozcan los derechos a niñas y niños y estén garantizados y todo. Luego vamos a ver cuál es la realidad. Aquí solamente hay algunas cifras, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio ahorita y miren que soy profe también de la universidad y ya sé que les gusta y les encanta utilizar ChatGPT o Gemini y todo eso. Métanse a su buscador de preferencia, sea ChatGPT, Google, Gemini, y busquen cuáles son las cifras más actuales que nos evidencian la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Ayúdenme con eso. Vean cuál es la que más les llama la atención y me la comentan. La violencia sexual y los homicidios, bueno, los infanticidios. Ok, ¿cuál es el dato? Según datos de la UNICEF y de la de 2025-2026 hay
la tasa de homicidios infantiles más alta del mundo, 12.6 por cada 100.000 habitantes, 4 veces superior al promedio europeo. Ok, muchas gracias. ¿Tu nombre? Andrea. Gracias, Andrea. ¿Hay otra? Hola, soy Michelle. Y, o sea, la cifra que yo encontré habla de que un informe de la UNICEF de noviembre de 2025 reveló que 610.000 millones de niños, uno de cada 4, viven con una madre que ha sufrido violencia física, emocional o sexual por parte de su pareja en el último año. Ok, gracias. ¿Qué otro acá? Adelante. Encontré que desde el caso de violencia letal y homicidios en México, de enero a noviembre de 2025, se registraron 1.191 homicidios de niñas y niños adolescentes en el país. De estos, 565 fueron asesinados con armas de fuego y en desapariciones hubo 10.689. Ok. ¿Quién más? Eso, bueno, porque no sé de dónde toman las. Ok, ¿lo dice? No, pero solo menciona lo de la red por los derechos de la infancia en México. Y menciona, por ejemplo, que fueron 58 feminicidios de niñas y adolescentes en 2025, lo que equivale a un caso cada 5 días y medio. Ya revisaron ustedes y cada uno, así que su fuente les revela distintos datos, ¿no? Pero que ninguno, estos por ejemplo, como por 2021 o 2022, son como los que vamos manejando. Y si se dan cuenta, no han cambiado. Al contrario, hasta se han incrementado y han agudizado, ¿no? Bueno, es que yo había oído que estas cifras se incrementaban más durante la pandemia y en el encierro. La pornografía infantil incrementó el 600% durante la pandemia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en vez de llamarle pornografía infantil, porque los niños y las niñas no hacen pornografía, se le llama material de abuso sexual infantil, de abuso sexual, niños. Porque todo lo que nombramos infantil no lo hacen los niños, lo hacen los adultos, ¿no? La explotación infantil, el trabajo infantil, no lo hacen los niños, los adultos son los que explotan, ¿vale? Y es, acá por ejemplo, nosotros tenemos un posicionamiento en donde una cosa es el trabajo y otra cosa es la explotación. Una cosa es que el niño o la niña se incorpore a ayudar a la mamá en el puesto de tacos, entonces tenga como el desarrollo para ciertas habilidades de la vida, y otra cosa es cuando está la explotación y en la fábrica contrata al niño o niña de manera clandestina para que haga pantalones de mezclilla y eso daña los pulmones, la columna, ¿vale? Es diferente cuando está el sistema económico por detrás que cuando la familia lo hace por un modo de supervivencia, ¿no? Entonces ahí digamos que nos distanciamos un poco de estas cifras de trabajo infantil y más bien lo diferenciamos con la explotación, ¿vale? Pero una de las cifras que más como que son cuestionadas, por así decirlo, tiene que ver con esto. Y que 6 de cada 10 niños han experimentado un método de disciplina violenta. A ustedes les tocó la chancla voladora, el cable de la plancha, la nalgada, la cachetada. ¿Sí les tocó o ya no? Sí. ¿Más o menos? ¿A veces? Antes era más común, ¿no? Yo creo que ahora hasta sus papás o mamás lo hacían con culpa. Híjole, no le debo de pegar, ¿no? Pero antes era más común. Y hasta la fecha seguimos escuchando legitimación de esta práctica. Y decir, pero es que se lo merecía. Pero es que mejor una nalgada a tiempo a que después sean delincuentes, sea que ande asaltando. ¿Sí? ¿El qué? ¿El parista? El parista. Habría que cuestionarnos mejor si esta cifra no es la que nos tiene ahorita metidos en este contexto de violencia. ¿Por qué? Porque sí, la nalgada, que tú das una nalgada y es la única vez que dices la nalgada, generalmente no pasa nada. Pero cuando la nalgada es sistemática,
Cuando la nalgada, el pellizco es cada semana, cada regaño. Hay una afectación desde la parte biológica, hay una afectación en el cerebro. Y ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Un poco cuál es esa afectación a nivel arquitectura cerebral, ¿vale? No podemos negar la parte biológica, así como no podemos negar la parte cultural o social. Hasta puede llegar a un tipo de condicionamiento, ¿no? En su adultez, así como, no sé, escuchar una palabra, como cuando te llaman por tu nombre completo, ¿no? Así de ¿qué tipo de condicionamiento? Un ejemplo de esto, en el proyecto trabajamos temas de trata y niñas, niños en instituciones. ¿Han escuchado el caso de la Gran Familia? En Michoacán, ¿no? De Zamora, ajá. No del cártel. Era un centro de asistencia social, bueno, quería ser un centro de asistencia social, pero era una casa, un espacio, en donde había más de 600 niños en condiciones precarias, ¿no? Les daban de comer rata, comida podrida, y era una persona, Mamá Rosa, la pueden googlear, Mamá Rosa, en donde ella decía que lo hacía por su bien, y cuando salieran de ese espacio no iban a poder comer otra cosa, entonces ellos tenían que acostumbrarse a comer de lo peor para que pudieran sobrevivir. Una de nuestras integrantes, la que coordina, participó en ese operativo. Ella vio todo, ¿no? Y ella nos decía, saqué niños con la pierna gangrenada, o sea, de un espacio que le decían el Pinocho, o un niño que se le habían carcomido los piojos. Entonces, había extrema violencia ahí, ¿vale? Esos niños que fueron rescatados van a DIF nacional. Y en este ejercicio en donde decimos vamos a restituirle el derecho, uno de ellos se va en adopción con una familia. Un día están en una fiesta, en un bautizo, y ya saben que se da el bolo, ¿no? Avientan dinero, todos los niños. Cuando hacen el bolo, este niño que había vivido en la Gran Familia empieza a golpear a todos los niños, ¿no? Pero de manera violenta, empieza a golpearlos. Cuando dice ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué si este niño ya había tenido cierta mejora, ya no había recordado estos eventos de la Gran Familia, ya los habían trabajado de tal manera que no se expresaran, ¿por qué ahora tiene estos comportamientos? Cuando empiezan a explorar el qué pasó, se dan cuenta que en la Gran Familia lo que hacía esta Mamá Rosa era aventar dinero a los niños. Entonces los niños se peleaban entre ellos por ganar dinero. Y ese dinero era el que ocupaban para comprarse las papitas, el refresco, porque adentro tenían su propia tienda, ¿no? Entonces esta práctica que hacía el niño, cuando le aventaban el dinero, después de muchos años y sin que nadie se lo recordara, ¡pum!, lo activó y lo llevó a su infancia. Entonces en cuanto vio el dinero, él conectó y empezó, porque eso era lo que hacía. Entonces en eso, esa repercusión tiene la parte de nuestra arquitectura cerebral. Esas experiencias que vivimos de niño a niña impactan en nuestra vida adulta de manera inconsciente, ¿no? Ya cuando lo podemos llegar a ser consciente, podemos cambiarlo, pero hay que llevarlo a la conciencia, ¿vale? Entonces en este ejemplo que decías, efectivamente, y eso se llama trauma complejo. Lo pueden investigar, ¿vale? Ahora sí, la que sigue. Bueno, más bien antes, para otra. La que sigue. Posterior. Esa. Antes. Esa. Esto, digamos que se va conjugando entre la violencia estructural, ¿no? Porque vemos las condiciones de pobreza, de desaparición, feminicidio, es decir, vemos todo lo que tiene que ver con la parte de violencia estructural, la violencia directa, porque es lo que se expresa, el maltrato, violencia a niñas, niños, pero también lo cultural, y son las cosas que pongo alrededor, ¿no? De rojito. Han escuchado ustedes del adultocentrismo, ¿no? Ya han visto ustedes a Matilda, en donde yo grande, tú tonto, tú pequeña, yo listo. Ese es el adultocentrismo, ¿vale? Creer que porque soy adulto, entonces mi opinión vale más que la de niñas, niños y adolescentes. Escuchar que las niñas y niños son propiedad de los padres. Entonces yo le hago a mi hija lo que yo quiero porque es mi hija. Tú no te metas. Yo la educo como yo quiero. Y si yo le quiero pegar, es mi problema.
Esto es ver a niñas y niños como propiedad, ¿vale? Luego también es verles como futuro, es decir, son el futuro del país. No me importa que ahorita los estén desapareciendo, ni matando, ni violentando. O sea, en el presente no voy a hacer nada, pero son el futuro, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos en ellas según el futuro, pero poco nos preocupamos por el presente? ¿Por qué es lo que están pasando ahora? Empezamos a ver a niñas, niños en este sistema social, económico, también como consumidores. Y entonces vemos los tenis Nike chiquitos, vemos el spa para niños, vemos en el cine la sala comercial Junior, ¿no? Con juegos. Entonces hay todo un sistema económico que ya está utilizando esta visión de niñas, niños como consumidores. Y el niño que no puede ser consumidor es consumible. Niñas, niños que están en situación de calle, niñas, niños que vienen en movilidad humana, tú no puedes consumir, entonces te consumimos. Pero del sistema no sales, no escapas, ¿vale? Entonces, para que vean cómo está, sí lo estructural, sí la violencia directa en contra de niñas, niños, pero también esta cultura adultocéntrica que pocas veces nos cuestionamos. Desde nuestra propia familia, ¿eh? Cuando vemos a nuestro primito, a nuestro sobrino, y tú cállate, tú estás chiquito, no te debes de enterar, ¿no? O métanlo al cuarto, que él no escuche esto porque no es de su edad. Desde ahí. Y luego llegamos a la universidad y cuando les decimos, a ver, participa, están así. ¿No? Porque entonces desde niño nos dijeron, tú cállate, tu voz no es importante. La que sigue. Esto que ya vieron ustedes en los datos, hay un profe de acá, seguramente lo conocen, Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, que hacen como un índice para ver cuál es la situación de México, de cómo están garantizados los derechos. Y hacen un rango del 0 al 1 para ver, el 1 es nuestro país perfecto y el 0 es no se garantiza ningún derecho. México está reprobado, ¿no? O sea, está en el punto 558. Yo desde mi visión de profe digo, pues, calificación reprobatoria no sube a 6, ¿no? Entonces ellos concluyen en su libro, que así se llama Índice por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que México sigue siendo un país inapropiado para las niñas. Esto desde el 2020. Y hay otro índice, un rango antes, creo que el 2018 o 2017 terminaba, y eran los mismos datos. Y si lo hacemos ahora, seguramente hasta estaríamos más abajo, ¿vale? Si lo queremos poner desde la parte cuantitativa. Pero ustedes ya vieron en sus datos y ustedes lo viven día a día en sus comunidades, en sus colonias, en sus familias, la violencia que se ejerce en contra de niñas, en contra de ustedes también como adultos jóvenes, ¿no? Mujeres que no pueden salir sin el miedo de saber si van a regresar o no van a regresar a casa, que se tienen que cuidar, que tienen que hacer grupos colectivos para cuidarse entre ustedes. Entonces esta violencia que estamos viviendo no es ajena a niñas, niños y adolescentes. Y entonces, ¿dónde queda esa visión que tenemos de niñas, niños en México? Del descubrimiento, es la etapa del juego, donde absorben todo el conocimiento. Si esto es lo que están viviendo, ¿no? Entonces pareciera que estamos en dos mundos opuestos. La ley dice que tenemos una infancia maravillosa, cuidada, garantizada, que tiene derecho al juego, al ocio, y por acá los están matando, los están desapareciendo, les están pegando, los están violando, hay abuso, y eso no lo queremos ver. ¿Sí queda claro hasta acá? ¿Sí queda clara la invitación a seguirnos cuestionando? Esto ya tiene que ver un poco con la definición de qué es ser niño o niña. En la convención es todo ser humano menor de 18 años, ¿no? No da otra definición. Ser humano menor de 18 años. En la ley general, que es la parte nacional, son niñas, niños menores de 12 años. Hasta los 12 años eres niña, niño. Después de los 12 y hasta los de menor de 18 eres adolescente, ¿vale? Ya hace rato mi compañero mencionaba
sobre lo reciente que es como esta conceptualización de la adolescencia. No sé si nos puedes compartir un poco más como cuál es el criterio, o sea, ¿por qué 12? O sea, ¿qué se sustenta? ¿Qué referente hay? ¿Cómo nace este rollo de la adolescencia? O sea, sí que ahora estamos hablando más de niñez, pero pues me llama la atención. Sí, la adolescencia básicamente tiene que ver con las etapas del desarrollo y es según en donde empiezan a tener más autonomía, donde ya no hay tanta dependencia de los padres, según ya empiezas a tomar ciertas decisiones, ya no eres tan dependiente, ¿no? Eso lo hacen en esta lógica según biológica. Ah, ok, ya, sí. ¿Vale? O sea, es totalmente biológico, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene en la parte social y cultural? Niñas, niños hasta los 12 años, ¿no? Internacionalmente es hasta los 18. Acá adolescentes a partir de los 12 un mes hasta los 17, 11 meses. Tenemos un sistema de justicia penal que no castiga a niñas, niños. Castiga a adolescentes, ¿no? O sea, desde ahí está, digamos, como nada más le cambiamos el término. Entonces, en nuestra convención dice que no puedes castigar a niñas, niños por una parte penal, tiene que haber un trabajo comunitario con la familia, de enfoque diferenciado. Pero México dice, no, es que nosotros no estamos castigando a niñas, niños. Estamos castigando a adolescentes. O sea, tienen 13 años, ¿no? 14. Pero niñas, niños no son. Porque nuestra ley dice que es hasta los 12 años. ¿Vale? Luego en Estados Unidos, ¿por qué no aceptan la convención? Porque ellos castigan parejo, ¿no? Y entonces, según el país en donde está el desarrollo y la fregada, es el que menos ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, porque entonces les pueden ejercer la pena de muerte, ¿no? Dependiendo de lo que hagan. Entonces, ese simple término cambia toda la visión, ¿vale? Y entonces acá es si solo el criterio de la edad cronológica es suficiente para ver qué espacio social y político se le da a las niñas y adolescentes. O sea, solo la edad es el criterio para definir qué es ser niña o niño. Supongo que también tiene que ver con un tipo de estudio de madurez cognitiva, ¿no? O sea, como de, no sé, de masa cerebral, así como de a partir de tanto desarrolla tanta masa, a partir de cierta edad produce porcentaje menos de masa y a partir de cierta edad su plasticidad neuronal ya no es casi nula. Pero sigue siendo biologicista, ¿no? Sí. Pero si estamos hablando en términos de eso solamente hasta los 25, entonces deberíamos ser considerados porque hasta los 25 tenemos como nuestra masa cerebral. El lóbulo frontal. Y ya después podemos tomar decisiones adecuadas. Y entonces a los 17 no eres un ciudadano, pero a los 18 ya eres consciente, ya puedes votar, ya sabes, ¿no? Y ya tienes todo desarrollado. O sea, para que vean cómo la parte etaria no es lo que define. ¿Qué sí podemos ver? Por ejemplo, desde antes de la convención, ¿no? Que tiene esta visión occidental, está esta declaración de Moscú de 1945. ¿Qué decía esta declaración de Moscú? Que ninguna educación religiosa, formación religiosa no puede ser impuesta a niñas, niños y adolescentes. ¿A cuántos de ustedes los bautizaron? ¿A cuántos de ustedes los confirmaron? ¿Quién hasta la fecha ejerce una religión católica? Pero no fuera parte de la Cora 1175 de 85. Vean en qué etapa estamos, ¿eh? Y lo que está diciendo esta declaración. Luego, manifiesta que en ninguna circunstancia una persona niña podrá ser considerada propiedad de nadie, ni de sus padres, ni del Estado, ni de la sociedad. Determina que las personas niñas deben tener el derecho a elegir sus educadores y poder separarse de ellos. Es lo que llaman cuando te emancipas. Tienen una lógica muy neoliberal, pero puede ser. Proclama que a cualquier edad las personas niñas tienen las mismas libertades y los mismos derechos que las personas adultas. Dispone que desde muy temprana edad toda persona niña participará en el trabajo necesario para la sociedad en la medida en que permitan sus fuerzas y sus capacidades.
Fija los derechos a la opinión libre, a la organización y a la participación en todas las decisiones que a su juicio le conciernen. Esta para mí tendría que ser la ley de ahorita. Y nadie la conoce. ¿Por qué? Porque está alejado de la visión occidental, ¿no? Está alejado de que el adulto es el que decide sobre el niño. Está alejado de que los niños tienen unos derechos y los adultos tienen otros derechos. Bueno, Israel, que a los niños los están encarcelando por juntarse en grupos de más de 10. Porque es peligroso, ¿no? Que se junten. Acá también a los vecinos también los deberían de... Y a el los de trabajo. aquí, y a los de aquí te pones. Y a los de Puebla. El trabajo. O sea, aquí está diciendo los niños que trabajen, que participen en la sociedad, en la medida que sea necesario. No lo están prohibiendo, como en la UNICEF, como en la OMS. ¿Qué es lo que sucede? Pues yo prohíbo que trabajen, yo prohíbo que las empresas contraten a niñas y niños, pero por la oscuridad sí están trabajando. Entonces, en vez de darles un sueldo, derechos, ¿qué es lo que pasa? Violencia, clandestinidad, ocultamiento, ¿no? Todo eso lo hemos sabido sobre todo en Tapachula, Chiapas, con las personas que vienen de migración, ¿no? Entonces en los campos dicen, necesitamos persona que venga a cultivar no sé qué. Y ya cuando están adentro, oye, ¿no tienes más familia? Ah, pues es que vengo con mi hijo, tráetelo. Mira, le damos tanto dinero, nada más, pues no le hacemos un contrato, porque no podemos. Pero, pues tráetelo. Entonces los niños están trabajando. Y más allá de eso, yo diría que los están explotando. Entonces no es que no trabajen, no es que nos pongamos acá super moralistas y hay que decir, no, los niños no tienen que trabajar, tienen que estudiar, porque aparte de la escuela sigue estando en esta lógica escolarizada, ¿no? Esta declaración tiene como objetivo fortalecer la posición de niñas y niños en la sociedad, lograr la igualdad de sus derechos frente a las personas adultas, y esto pues está en franca oposición a la visión de la época occidental, en donde todavía es muy común y que lo primordial es proteger a la niña, a la niñez de los peligros de la vida urbana y del trabajo asalariado. Y esto es de 1945. Pero huele mucho a socialismo, comunismo, entonces... No, qué miedo. No. Miedo, qué miedo. Diría mi ley, huele a mucho zurdo acá. Sí, zurdo. ¿Qué es lo que estamos apostando nosotros ahora en las capacitaciones? Uno, que hablar de niñas, niños y adolescentes tiene que ver con el ámbito jurídico, es un grupo poblacional, tiene su marco nacional e internacional y entonces los vemos como sujetos de derecho y objetos de protección. ¿A dónde queremos apuntar? Y entonces hacemos este trabajo con los profesionistas, con padres, madres de familia, con directores, con tomadores de decisiones, a apostar a entonces hablar de persona niña, digamos desde la parte como concepto, como categoría, porque el lenguaje construye realidad, entonces hablar de personas niñas como actor social político, hablar de personas niñas como productor de cultura, no solamente como alguien que va a recibir y va a aprender todo, sino alguien que también puede producir cultura. Con capacidad de agencia, con toma de decisiones, que no está a la espera de la vida adulta y que por lo tanto es un actor de decisión y de acción. No solo es un objeto de protección ni un sujeto de derecho, porque ya vimos que eso no alcanza. Para los chavos que vienen en movilidad, que vienen de Colombia, de Nicaragua, de Venezuela, no alcanzan que les digan, te vamos a restituir tu derecho, entonces aquí tienes tu comida, tienes donde vivir, ellos quieren llegar para allá. ¿Vale? Entonces muchas veces el derecho más bien se convierte en un obstáculo, porque primero tienes que hacer tu documento como refugiado, tu visa de no sé qué madre, pero debes de tener tu CURP, entonces luego vas para allá. Entonces no tienen aquí años por esto, por la parte que la ley lo dice. ¿Vale? Entonces a donde estamos apostando más bien es a reconocer a personas niñas como actor social, político, productor de cultura y con capacidad de agencia. Y entonces la voz de ellas y ellos cuenta y debe de ser nuestro eje. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí?
¿Sí queda clara la transición? Acá hay varios libros que nos ayudan de colectivos peruanos, argentinos, uruguayos, en donde hablan del protagonismo y el coprotagonismo de niñas, niños y adolescentes. Ellos dicen, queremos el coprotagonismo, es decir, ahora no queremos que los niños manden y pues ya la voz del adulto no cuenta, sino más bien queremos espacios intergeneracionales, en donde la voz del adulto mayor, que también es silenciada, tenga el mismo valor que la voz del niño o niña, y entonces haya ese espacio de encuentro intergeneracional. ¿Vale? A eso apunta el coprotagonismo de la niñez, a esta visión más intergeneracional y no separatista de edades, ¿no? Y no en la lógica del mercado, en donde dice que el adulto, como ya no produce, entonces ya no vale, y el niño, como no trabaja, pues entonces, ¿no? Entonces el único que sí cuenta es el hombre productor, el que trabaja, el que produce, y es el único, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar quiénes son los grupos vulnerables: niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, es decir, todos los que no pueden producir ni trabajar. Todo el que no trabaja, no produce, es vulnerable para esta lógica. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿La que sigue? Entonces nosotros tenemos un proyecto en la Escuela Nacional de Trabajo Social, se llama Proyecto Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, que lo coordina la doctora Gaby, y así con compañeros como ustedes que van egresando de la licenciatura de Trabajo Social, hacen sus investigaciones, hacen sus tesis de licenciatura y se meten a diferentes temas como la niñez migrante no acompañada, la gestación subrogada, que es una forma de trata de personas, o lo que conocemos como alquiler de vientres, la medicalización de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es decir, te sientes mal, tienes depresión, te sientes deprimido, mira, es trastorno de no sé qué, ¿no? Entonces hay una medicalización, las adopciones ilegales, el maltrato institucional, la mendicidad forzada, la niñez en situación de institucionalización, y en mi caso he trabajado el reclutamiento de niñas, niños en el crimen organizado. Todas estas han sido tesis de chavas que recién han salido de la licenciatura, que se comprometen, que hacen un ejercicio de investigación y que ahora varias de ellas están trabajando en casas refugiados, en la fiscalía, ¿no? Derivado del tema, como el proceso que han hecho y que la investigación la han configurado como un proyecto de vida, no solo como para que me den mi papelito y entonces ya tengo mi título y puedo ejercer, sino como un proyecto en donde en verdad les interesan las niñas, niños y adolescentes, o como estamos proponiendo ahora, nuestras personas niñas. Por lo tanto, ahora el segundo examen, para ustedes, ¿qué es la trata de personas? ¿Nunca habían escuchado? Yo creo que no. Tal vez lo podría definir como la vulneración de derechos y pues, la forzación a trabajos, no sé cómo decirlo, pues, ilegales. Ilegalidad, ¿qué más? ¿Qué es la trata? Si tuvieran que definirlo en una palabra, ¿qué es la trata? Creo que es más popular como modelo de habla de esclavismo. Esclavismo. Acá. Yo diría que en vez de vulneración directamente es la eliminación de los derechos de estas personas. Ok. ¿Qué más? Coacción. Coacción, ¿qué más? Quizás es un poco feo, pero pues sí es todo un proceso económico, social. Okay. O sea, tiene implicaciones económicas, es prácticamente un comercio, ¿no? Comercio con personas humanas, o sea, no sé. Allá atrás, gracias. Yo lo llamaría abuso porque creo que tiene mucho que ver con el abuso sexual, que te obligan a ejercer a veces actividades sexuales en contra de tu voluntad. Ok. Nos vamos a quedar acá por cuestión de tiempo, ¿vale? Para que nos dé tiempo de terminar. Pero ya vamos viendo un poco qué ideas traen ustedes sobre trata, ¿no? Abuso sexual, en un contexto de ilegalidad, la mayor violación de derechos, un proceso económico como ligado